La noche era bastante fría. Ricardo temblaba un poco, y entre relámpagos y lluvia se iban desvaneciendo sus últimas lágrimas. El arrepentimiento ya había tomado un rumbo bastante diferente. Ya no quedaba por qué llorar. Ya no había por qué dar un paso hacia atrás. Es hora de pagar, Ricardo. Se logró escuchar una voz preguntando. Ricardo quedó un poco taciturno. ¿Ya? Preguntaba Ricardo con una expresión de susto, con una expresión incomparable. Mientras estaba posada de rodillas sobre el húmedo suelo de aquella ciudad. Vamos, era obvio. ¿O qué esperabas? ¿Que no cobrara lo que me pertenece? Bien lo sabes. La cláusula, los términos, todo está claramente estipulado. Yo simplemente cumplí. Ahora, tú debes pagarlo, mi querido Ricardo. Ricardo en aquel lapso solo pudo guardar silencio. El agua recorría sus rodillas tímidamente. Aquella lluvia recorría sus mejillas, humedecía su chaqueta. Aquellas lágrimas rodaban tiernamente por sus mejillas. Capítulo 1. Interrogantes. Eran casi las 6 de la tarde. Ahora había un ambiente con unas notas de llamativa melancolía que se saboreaba desde el aire. Se tornaba quizás con toques de recuerdos. Ricardo Mendoza, un licenciado en literatura, soltero, un poco feliz, entre aquel mundo de versos, entre aquel mundo de letras. Algo feliz de ser el promotor de las nuevas generaciones, aquella piedra angular que había sido su carrera. Se encontraba en la soledad de su hogar. Entre tanto, él lanzó un suspiro largo al aire. Aquel suspiro se plagaba quizás de aquellos romances pasajeros que los jóvenes solían llamar amor. Tantas escenas de demasiadas parejas felices. Quizás aquello lo empujaba a cuestionar en su interior aquellos interrogantes que ni le podía responder. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto más he de esperar? Preguntaba en sus pensamientos. Al cabo, decidió salir un rato al parque. Había que liberar un poco la mente. Está algo inquieta. Sus melancolías acumuladas se están añejando un poco más. Ni hablar de la soledad, que era la que cada día tal vez lo iba torturando de a pocos, de instantes, de a momentos. Eran tan allegados sus ataques de tristeza, de resuelta melancolía, que para él era tal vez una macabra costumbre. ¿Por qué será que hay instantes en los que observamos la alegría ajena?, se preguntaba. ¿Por qué a veces te escupen el rostro luego de una paliza tan moral? Seguía retumbando en su cabeza. Ricardo observaba el parque más vivo que de costumbre. Rebosaba de amor juvenil. Aquel viejo parque de la ciudad contaba con algunos árboles frondosos, llenos de los deliciosos mangos que en algunos años atrás habrían sido víctimas de Ricardo y sus amigos, pero ya ahora simplemente eran mangos para él. Sabemos que el tiempo se encarga de apaciguar o simplemente se te olvidan los instantes, aquellos que te entregaron la felicidad. Aparte de cada árbol tan lleno de vida, era un día de reuniones que solo para dos. Las palomas iban de dos en dos o en manadas. Ni hablar de las dichosas parejas humanas que a veces pueden cargar maldad entre sus juegos personales, llenos de amor, entre ellos ignorando a los desdichados, como Ricardo, que su única iniciativa, a veces, era el silencio, pero en esta ocasión, simplemente, como siempre, causaba una desdicha. Perdido entre las lagunas que el tiempo va cerrando en la memoria, entre las posibles historias que jamás tendrían un comienzo, para algún día darle punto final, ya no.
Su mente se mantiene divagando entre un ayer que tuvo su protagónico en su vida y ahora solo queda aquel vacío perpetuo en la historia que se comienza a escribir. Sus instantes, aquellos que se llenan de reproches, de desdichas, aquellos momentos que simplemente pasan factura con la vida. Mientras fumaba un cigarrillo Marlboro, se recuesta en aquella banca de aquel parque y sintió una vibración de su móvil. Meditó un poco. Revisó aquel celular, una nueva solicitud de amistad. Ingresó al perfil de aquel solicitante, de aquel misterioso solicitante. ¿O acaso alguien olvidado? Alberto Constante Mejía, pensó. No recordaba aquel nombre, o quizás su memoria le jugaba una broma, o quizás aquellas lagunas que ya había autorizado para él. Sin importarle mucho, aceptó de inmediato. Al aceptar aquella solicitud, aparece un mensaje de aquel casi anónimo. Richard, ¿hace cuánto? Andas muy perdido, pregunta el desconocido. Ricardo miró la pantalla con algo de desconfianza, ya que para él ese instante era un simple desconocido, algo que no cuadraba en sus pensamientos. Disculpe, ¿quién es usted? No tengo el conocimiento previo y además no tiene usted foto de perfil para reconocerlo, respondió rápidamente Ricardo. Nuevamente responde, Richard, ¿es en serio? ¿No te suena el apodo de Don Juan? Ricardo rebuscó entre sus viejas memorias, entre aquellos archivos que había acumulado en su ordenado cerebro, aquel cerebro que comenzaba a fallar. Ya que demasiado tiempo atrás, en sus tiempos mozos de universidad, no escuchaba ese tan aclamado apodo que había sido perteneciente. Rebuscó y rebuscó entre aquellos archivos ya un poco olvidados, empolvados, que a veces tiene la memoria. Chasqueó los dedos. En la universidad, 2009, último semestre de literatura. Tú salías con una chica Catalina, responde. Ese nombre fue una puñalada directamente para sus recuerdos, una punzada bastante incómoda. Y como aquellas aves de presa, como aquellos cuervos que regresan siempre a aquel campo de maíz, regresaron pasajes que quizás él mismo y hubiera en ese momento deseado olvidar. Richard, soy Albert. ¿Ahora sí lo recuerdas? Replicó aquel desconocido en aquel mensaje. Su memoria se reencontró con quizás el que haya sido su único y verdadero amigo. Pero por cuestiones de la vida, el tiempo, las carreras, los había llevado por diferentes caminos en esta vida tan larga y compleja. Ricardo se recompone, deja escapar alguna media sonrisa, recordando aquellos años locos, aquellos años mozos, en los que ese sobrenombre hacía bastante alusión, y no era simple la patética resolución humana que era hoy en día. ¿En serio? ¿Hace cuánto ha pasado?, pregunta Ricardo. Demasiado, que hasta te hayas olvidado de mí, viejo amigo. Dime, ¿dónde estás? ¿Recuerdas la vieja casa de mis padres? ¿La que queda en Dos Quebradas, por aquel viejo lago? Sí, esa misma. Hay muchas cosas de qué hablar. Continúan escribiendo, mensajes van, mensajes vienen. Lo sé. Mira, ¿recuerdas el viejo bar donde siempre nos reuníamos después de los parciales? El Averno, pregunta. Sí, claro, ese mismo. ¿Cuándo nos vemos? Responde Ricardo. ¿Qué te parece mañana en la noche? Ricardo se levantó de aquella banca y se dirigió hacia su casa, a continuar con la rutina que siempre solía mantener y dejar atrás aquellos amargos momentos que este día le habían dejado. Solo esperaba con ansias encontrarse con su viejo amigo y, ¿por qué no?, reencontrar y rebuscar aquellos momentos donde su juventud había sido quizás feliz, donde había dictado las partes más conmemorativas de su pasado. Decidió llegar media hora antes. Necesitaba recordar el viejo olor a cerveza, a nicotina y libertad que guardaban esas viejas paredes, este viejo lugar, aquel viejo Averno. El Averno,
un pequeño bar o más bien un refugio para aquellos que les gustaba perderse un rato del presente, para prestar un poco de atención al pasado, un poco de relación con la cultura y el romance, las nostalgias. Hacía ya casi 8 años que Ricardo no ponía un pie en este lugar. Lo único que había cambiado eran los dueños y quizás el personal, pero aún conservaba ese estilo medieval, ese estilo bohemio, ese algo, ese algo que lo hacía tan inolvidable. Pidió una mesa en el patio del lugar. Deseaba pedir una cerveza negra, que era aquella, su preferida. Encender aquel buen cigarro que siempre había sido su compañera. Ese viejo hábito, aquellas viejas costumbres que el tiempo jamás le arrebató, que simplemente ha intensificado. Entre tanto, espera, suspira, mira el viejo lugar, se devuelve en su memoria, se vuelve un poco en el tiempo, en esos pequeños lapsos que te entrega la vida, que quizás por capricho hace recuerdos más apacibles, de aquellos que quizás te ayudan a estar un poco vivo, a estar en la presencia de la melancolía, pero robarle a la perra, robársela y darle una cachetada a ella misma. Son aquellas sonrisas que nadie nos quita el pasar el calendario. Ya Ricardo iba por su segunda cerveza, iba con su sonrisa, recordando, avivando momentos que solamente este lugar sabía muy bien guardar. Lanzó su mirada hacia la entrada al ver llegar un hombre con abundante barba, su cabello castaño. Llevaba una vieja chaqueta de cuero de esas marrón, pantalón negro de zapatillas. Entrecerró los ojos. Vaya sorpresa, era su viejo amigo Albert, o como llaman en sus viejos tiempos, Casanova. Aquel hombre se levantó de su silla para abrazar a su viejo amigo. Aquellos abrazos que muy pocas veces un hombre brinda, pero cuando se dan con aquella complicidad, con aquella amistad que solamente el tiempo sabe guardar. Y como siempre, aquel buen humor de Albert. Ya, mucho, parecemos maricas. Ricardo miró a Albert mientras él se carcajeaba y Ricardo se contagió la risa de su amigo. Aquella risa que, por algún momento, parecía haber olvidado, pero bastó un instante para nuevamente tenerlo presente. Sí, demasiado que yo por hoy, respondió Ricardo secamente. Vamos, toma asiento. ¿Hace cuánto que perdimos el contacto, para ser exactos? Casi 8 años. Bastante. ¿Y tú qué has hecho luego de la universidad? Preguntan. Pues como sabrás, me fui por el extranjero, estuve casi 3 años viajando por toda Europa, conociendo, visitando, disfrutando, mientras daba clases de literatura donde resultara, para poder sobrevivir. Luego estuve en la capital y cosas así, responde Ricardo tranquilamente, para dar un largo y delicioso trago a aquella cerveza. Bueno, acabé la U, ando trabajando en un colegio privado lleno de burguesitos, pero nada mejor que hacerlos llorar con sus notas bajas. Ricardo lo decía con un toque de maldad en sus palabras, ya que era por lo que él tanto ansiaba, era dejar entre ellos algo, quizás una lección, quizás algo que ellos recordaran para mejorar. El ambiente cambió y el ánimo de Ricardo empezó a mejorar. De nuevamente tomó otra cerveza, dio otro largo sorbo y le contó a Albert: por cierto, mis padres fallecieron hace 3 años atrás. Lo siento. Aquel momento Albert se sintió bastante deprimido, un poco incómodo, taciturno, ya que él en su tiempo había conocido a los padres de su amigo, y eso era algo bastante deprimente, enterarse después de demasiados años del fallecimiento de aquellos padres, de los que causaron alegría en su amigo en un tiempo. Albert miró la cara de Ricardo, cómo se estaba llenando de melancolía, de algo de oscuridad, de recuerdos. Así que decidió cambiar el tema al instante. Pero vamos, cuéntame de ti. Son más de 8 años, ¿qué has hecho? Bueno, ¿te acuerdas de Catherine? ¿La chica que te odiaba? Sí, esa misma. Bueno, nos casamos hace 3 años, mientras estábamos en Chile. Esa noticia le llegó a Ricardo como un gran baldado de agua.
Y aparte, la nostalgia lo retomó de nuevo por el cuello. Ricardo quedó en pausa. Fue mirando en su cabeza cada sueño, cada pensamiento que lo invadía. ¿Por qué la soledad retoma aquellos pedazos, aquellos fragmentos, aquellos lugares que solo él conocía? Entre sus rincones de oscuridad, entre aquellos lapsos de calendarios que mantenían cuidando. Habrá sido por eso que su cerebro se autorreguló, que habrá creado esas defensas para él no deprimirse. ¡Wow! ¡Felicidades! Veo que tu edad lleva otro rumbo, dice Ricardo, disfrazando aquella tristeza que lo comenzó a invadir. Sí, me imagino que vos también debes tener una novia. Ricardo queda nuevamente en silencio ante aquella pregunta. Le dedicó una breve sonrisa a Albert, algo más parecido a una mueca. Tomó su cerveza, la vació en un solo trago. Tomó aquella cerveza en ese instante, en aquel momento, como si hubiera esperado beber, como si hubiera estado quizás dando una larga caminata en medio de un desierto. Y hubiera tomado con tantas ganas, o fue quizás para darle a entender a Albert su respuesta. No, como te dije, salí de la universidad y solo me dediqué a mis proyectos personales, a mis sueños, nada más. Y con la muerte de mis padres, no me quedó tiempo para nada, ni estar en banalidades como una relación, respondió secamente. Pero qué seriedad. ¿Y qué pasó con Catalina? Pensé que te habías casado con ella. Ricardo nuevamente se quedó petrificado al escuchar aquel nombre que lo incomodaba un poco. Se repuso sobre su asiento, puso un poco más serio, pidió otra ronda de cervezas y cambió el tema abruptamente para no dejar caer el buen ambiente. Ven, pero dime, ¿qué pasó con Catalina? Mira, el pasado es pasado y ya, es mejor dejarlo quieto. No quiero revolver cosas que ya están bastante muertas. Aquella respuesta sorprendió un poco a Albert, pero hasta donde yo recuerdo ustedes eran la pareja perfecta. Ricardo solamente guarda otro silencio, un poco más largo que la música. Era como si los recuerdos y cada sílaba le partiera un poco el corazón. Como si solo fuera una lluvia de ácido que le marcaba el alma. Ricardo miró a Albert. Soltó aquel largo suspiro, dio su cara hacia atrás y al mirarlo sintió pequeñas cosquillas por su mejilla. Está bien, te contaré, pero por favor, lo único que pido es que no vuelvas a preguntar. Ahora Albert es el que quedó perplejo. Mira aquella reacción de Ricardo, el tiempo que habían pasado en la universidad y aquel hombre que él recordaba. No tenía rastros en este desconocido que estaba frente a él, a este personaje que había adoptado una rutina entre él, el trabajo y el pasar de una vida llena de responsabilidades. Aquel Ricardo que él había mirado en la universidad era un hombre alegre, sonriente, enamorado de su novia, de la vida, enamorado de esas pequeñas cosas que ofrecía, de sonrisas, de risas, de cerveza, de orgías, de la poesía. Pero ahora era un ser totalmente desconocido. Tiempo después Ricardo levantó de su silla. Albert lo siguió. Aquellos hombres pagaron la cuenta. Iban un poco ebrios. Ya no eran capaces de caminar por sí solos. Debían ir abrazados. Ricardo le pidió amablemente al mesero que les llamara un taxi. Aquel jovencito asintió mientras esperaban en la noche los autos. Pasaban de a pocos. Pasaban unos cuantos. Aquella suave brisa comenzó a caer, comenzó a acariciarlos. Ricardo puso su vista al vacío, hacia la luna, hacia las nubes. Albert miró a Ricardo y aún más perplejo aún. Sentía como una tristeza los comenzaba a invadir poco a poco. Entre tanto, iban en aquel taxi, se quedaron largo en silencio, como si casi aquella tensión pudiera ser cortada con un cuchillo. Ricardo preguntó al conductor del taxi si podían encender un cigarrillo. Aquel hombre asentó. Albert, para no quedar atrás, le pidió un cigarro a Ricardo. Aquel,
Se lo entregó en silencio. Era como si estuviera ausente. Era como si simplemente tuviera piloto automático en aquel instante. Era como si su mente buscara alguna respuesta, alguna evasiva para aquel tema que tanto Albert estaba interesado. Ya luego de un largo rato, llegaron a casa de Ricardo. Recordó un poco el sentido, un poco la noción de su vida, de aquel presente. Bienvenido a mi cueva, mencionaba. Mientras aquel hombre reía un poco, se notaba un poco la nostalgia. Aquella casa le había traído tantos recuerdos, ya que en esta había sido su nacimiento, su vida y quizás sería su último lecho. Albert prosiguió mientras miraba cómo Richard se estaba tambaleando. Ya estaban bastante pasados de tragos, el sereno, el frío, pero no importaba. Necesitaban hablar más del tema. Albert necesitaba abrir aquella coraza que su amigo estaba poniendo. Quería recordar sus pasados, quería evocar aquella felicidad. Poco después, Ricardo lo dirigió hasta la sala, encendió la luz. Aquel lugar acogedor aún conservaba los viejos muebles que sus padres habían comprado hace tiempo. Aquellos muebles rústicos, con un hermoso vidrio en el centro. La casa estaba llena de cuadros antiguos, de aquellas fotografías, de aquellos paisajes en los que en algún tiempo habían sido los bellos lugares que Ricardo visitó con su familia. Toma asiento mientras sirvo un buen whisky, dice Ricardo. Gracias. Pero ahora sí dime en serio que me tienes con una gran intriga sobre el tema. Nuevamente ataca a Albert, con aquella presunta preguntadera, con aquella curiosidad, como si esto fuera una novela de terror. Ricardo no dijo nada, solo guardó silencio, se dirigió hasta la cocina para buscar unos vasos, para tener algunos cubos de hielo, para tomar aquel whisky de aquel viejo armario que te guardaba ahí en la cocina. Sacó una gran botella de Chivas, unos 24 años. Albert se sorprendió al ver qué tan fino whisky traía su amigo. Mientras lo estaba carcomiendo la gran curiosidad de saber qué había sucedido. Ricardo se tomó su tiempo para llegar hasta la sala, como si casi contara sus pasos, como si fuera una larga extensión de la cocina a la sala. Casi como un ritual, sirvió aquel whisky, le pasó un vaso a Albert, mientras él daba un pequeño sorbo, disfrutaba del aroma, del cuerpo, del buen añejo, del buen whisky. Entre tanto, Albert, sosteniendo el vaso, miraba a Richard para esperar aquella gran historia. Bueno, Ricardo, dime. No pudo aguantar y rompió el silencio. Ricardo se levantó con su vaso en la mano, le dio otro pequeño sorbo a su licor, sacó de su bolsillo otro cigarro, lo encendió y un par de caladas. Entre tanto, caminaba de un lado a otro, de un lado a otro, como si cada paso fuera necesario para recordar, o tal vez para darle un poco más de misterio a aquella situación. Y Albert, pobre Albert, se encontraba bastante impaciente y comenzó a evocar aquellas palabras, aquella historia casi olvidada. Fue un poco después de que te desaparecieras. Fue poco después de que acabáramos nuestra vida en la universidad. Bien recuerdas, Catalina y yo estábamos muy enamorados. Le pedí a ella que nos fuéramos a vivir juntos. Estuvimos 4 meses. Todo fue casi perfecto. Suelta mientras se queda en silencio, mientras mira por la ventana. ¿Casi perfecto? ¿Por qué lo dices? Sí, casi perfecto. Todo era una bella utopía. Bien sabes, yo siempre me enfoqué más en mi futuro, en mis proyectos. Sabes que mi sueño siempre fue ser licenciado en literatura. Sabes que siempre nos esforzamos por terminar todo. Pero no estaba preparado para una relación. No es lo mismo ser novios que ser esposos.
y pues aceptó. Descuidé bastante la relación con ella. Nos entendíamos muy bien en la cama, eso sí no lo puedo negar. El sexo era maravilloso, pero, pero no lo fue todo. Todo esto llevó a los reproches, las peleas y por ende al clima de la reacción. Y como siempre, Albert, con aquel humor, con aquella pregunta, simplemente lanzó aquel cuchillo directamente al corazón. Ella te fue infiel. La descuidé, sí, lo acepto. Fue uno de mis errores. Yo me dediqué a continuar con mi carrera. Me dediqué a trabajar en el colegio privado. Queda que cerca. Y ella en otro, de polo a polo. En pocas palabras, era mejor así, para evitar el contacto, tal vez. Porque vos sabes que en algunos lugares es prohibido estar con tu pareja. Y quizás también esto debilitó todo. Vos sabes que el profesionalismo. Esto llevó falta de diálogo, de compartir más tiempo entre los dos. Durante nuestras faltas de atención, no sé, una de esas salidas que ella tenía con sus amigas, conoció un tipo que lo apodaban Mesías, un criminal de la ciudad, y ella simplemente decidió marcharse con él. Albert quedó perplejo ante lo que había escuchado. Lo siento mucho, dice tímidamente, mientras tiene su whisky en la mano. No, no, no lo sientas, repuso Ricardo. Entretanto, servía un poco más de whisky y él continuaba bebiendo más. Quizás para inspirarse, quizás para anestesiar lo que hacía llegar a sus más recónditos miedos. Quizás ese dolor en el pecho que nuevamente revivía. Antes de que Ricardo continuara con aquella historia, nuevamente un nuevo cigarro y prosiguió con el ritual de beber su whisky. Luego de unos cuantos meses me enteré de que dejó su trabajo, todo por vivir una vida que la universidad tal vez le había arrebatado a ella. Tal vez ella con él encontró la adrenalina, los vicios, una vida que yo jamás le había ofrecido, una vida que yo mismo le negué por simplemente enfocarme en algo. Pero para ella decía que era su paraíso. Pero si tanto la amas, ¿por qué no trataste de salvarle la de eso? Pregunta Albert con un tono de tristeza en su voz. Lo hice. Traté de hablar con ella, pero siempre ese estúpido hijo de perra me alejaba de ella. Era tan peligroso que un día llegaron hasta el colegio. Me propinaron una puta paliza. Me cansé, Albert, me cansé. Me cansé de ella. Siempre se negara, siempre. Lo peor del asunto fue tan drástico esto que decidí largarme a la ciudad para evitar esos problemas. Para evitar que esos problemas se alargaran. Para evitar revolver mis emociones con el colegio. Simplemente necesitaba escapar. ¿Para dónde te fuiste?, preguntaba Albert. Estuve un tiempo en los llanos. Pedí mis vacaciones y me marché para olvidar un poco. Pero al regresar me encontré con una noticia un poco desagradable. ¿Con qué noticia? Ricardo guarda silencio, mirando fijamente al fondo de su vaso. Suspira un poco. Albert nota cómo se tensionaba, cómo su boca formó una fina línea, cómo su mano temblaba, cómo por su mejilla regaba una lágrima. Me enteré que había ese bastardo los encontró en el terreno baldío, en las bolsas negras. Albert quedó perplejo al escuchar esto, pero lo que más dejaba a Albert sorprendido era aquella manera tan fría, cómo Ricardo se había expresado de aquella noticia. En ese instante, una macabra pregunta por la cabeza de Albert, pero él se negaba a articular con su boca lo que decía, sus pensamientos. Tomó el vaso, bebió el último contenido de un solo golpe. Lanzó una mirada muy seria a Ricardo. Tú
¿Los mandaste a matar? Ricardo se quedó mirando fijamente a Albert, en silencio. Muy escalofriante en su rostro, no se dejaba ninguna expresión, sin resumir nada, como si su cara en aquel instante se hubiera convertido en un acertijo. Ricardo le dio un sorbo a su trago, sin quitarle la mirada. Mientras de su boca salió una pregunta que respondía: ¿tú qué piensas? Esta respuesta inquietó un poco más a Albert. Él solo podía guardar silencio, y un extraño escalofrío empezó a recorrer todo el cuerpo. No sabía qué responder, no sabía qué decir. Era como si el miedo se le hubiera carcomido la lengua para poder responder. Mira, Albert, no lo hice. El tipo tenía unas cuentas con la justicia y con otras personas de una reputación muy escalofriante. Y más para esa vida que ellos dos llevaban. Era crónica de muerte anunciada. No te miento, durante un año entero, sin falta, le llevaba unas hermosas petunias que eran las favoritas de ella. ¿Tú la amabas? Nadie sabe hasta qué punto yo amé a esa mujer. ¿Por qué no la salvaste? Albert, era imposible hacerlo. Ella siempre se negaba y se negaba. Uno se cansa de fallar. Y como te dije, el pasado se queda allí. Y ya respondiendo a tus interrogantes. ¿Y no has tratado de detener a alguien? No. Después de ese amargo capítulo decidí quedarme solo. ¿Pero eres feliz así? Nuevamente ataca a Albert. Esa pregunta fulminó nuevamente a nuestro amigo. Le arrebató cada respuesta oportuna que él podía haber inventado. Solo se quedó mirando a Albert mientras bebía su trago, mientras miraba cómo aquellos hielos comenzaban a morir. Albert, te llevaré al cuarto de huéspedes para que puedas descansar. Gracias, Ricardo. Por cierto, no te preocupes, no diré nada. Lo sé, por eso te lo conté y pretendo que nada saldrá de nosotros dos. Ricardo, antes de que se me olvide, ¿no tienes un cargador para mi móvil? Oh, sí, claro, responde. Es que ahora que lo recuerdo con todo esto, el reencuentro, la conversación, se me olvidó por completo de mi móvil y dejé de estar totalmente muerto. Ay, por Dios, la había casado, ¿cierto? Dale, ya te lo presto, no te preocupes. Por cierto, ya es hora de dormir. Son casi las 3 de la madrugada. Sí, le dejaré un mensaje. Espero que no me quiera matar. Pero es que necesita hablar contigo. Eran bastantes años. Lo sé. Pero mejor vete a dormir, maldita sea. O te va a matar esa mujer. Gracias, Ricardo. Gracias, Alberto, igual. Descansa. Nuestro amigo se recostó sobre su cama, con cada testigo mudo que lo atrapaba durante cada noche, durante las tinieblas. Aquellos testigos silenciosos, que eran principales espectadores de sus llantos nocturnos, de su insomnio, que se había convertido en un fiel compañero de Ricardo. Eran quizás por esos amores que nunca fueron y que jamás serán, o quizás por cada interrogante que se deja en la vida.